Las películas románticas en un momento tenían el objetivo aparentemente sencillo de conmover, llegar a tocar las fibras más recónditas del espectador, pero con tantas que hemos tenido la dicha de ver, pues ese objetivo o tarea yo creo que ya fue superado. Ahora, ¿en qué otro objetivo o innovación deberíamos estar pensando para que las películas románticas sigan siendo vigentes? Bueno, pues la película de la que hablaremos el día de hoy propone una respuesta a esto, así que acompáñame en este video a hablar de We Live in Time o El tiempo que tenemos. Gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, les recomiendo suscribirse para que no se pierdan ni uno solo. Y si ya estaban aquí, confírmelo dejando su like y compartiendo este video para que cada día seamos más, así como dejándome en los comentarios su opinión y experiencia sobre esta película. En el caso de que ya la hayan visto, díganme qué tal les pareció, y en el caso de que aún no, díganme qué es lo que esperan de ella. Esta película de John Crowley nos presenta a Almond y Tobias, interpretados por Florence Pugh y Andrew Garfield, quienes se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común, se enamoran, construyen un hogar, forman una familia. Se nos revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, Almond y Tobias aprenderán a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor. El dolor en las películas románticas siempre es llevado a cabo como un baldado de agua fría que irrumpe con la construcción de escenas y situaciones cálidas, armoniosas, y en donde se prioriza llevar ese camino en un seguimiento lineal en busca de alguna organicidad con la que nos terminamos conmoviendo. We Live in Time propone conseguir esa misma organicidad, pero en una estructura no lineal. Es decir, el camino de su historia serpentea entre el pasado y el futuro de la relación de sus personajes, y esta propuesta a mí me resultó interesante, pero en muchas ocasiones diría que no fue tan experimentada o estudiada, porque por ejemplo, justo en una escena del futuro o presente en el que vemos una discusión bastante fuerte entre ellos dos, inmediatamente pasamos a una escena del pasado de ellos siendo felices y enamorándose. Y entiendo esos guiños para contrastar, pero termina frenando el foco del espectador en la intriga sobre qué es lo que pasa después de lo que estoy viendo. Hay un momento en el que ellos están discutiendo cuando ya son padres, y justo en el clímax de esa escena pasamos inmediatamente a una siendo más jóvenes y siendo felices, lo cual lo encuentro como una decisión desafortunada porque no me hizo quedarme al borde de qué va a pasar. De hecho, me terminó sacando un poco de la experiencia, en donde ya no estaba interesado por cómo está la historia, sino en el cómo está hecha la película, y creo que esa no era la intención. Pero no dejo de valorar esta propuesta porque me parece una gran oportunidad para aumentar la probabilidad del interés del espectador, y logra ser muy poco probable que haya una pérdida de atención, sobre todo por lo que pasa más adelante. Voy a decir algo que seguramente muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí la historia no me parece tan fuerte o propositiva. Creo que es propositiva la manera en la que se presenta con todo lo que acabo de decir, pero me pongo a hacer lo que la película no quiso hacer, y que lo entiendo perfectamente, de ordenar la historia cronológicamente, y la veo más fácil y me parece muy sencilla. La película sí me conmovió, sí me hizo llorar, pero debo de admitir que no hubo tanto riesgo en escribir una historia un poco más interesante. Aparte del cáncer por el que atraviesa Almond, que no es spoiler porque aparece en los trailers, no vi muchas cosas, entes, personajes o situaciones que les impidieran estar juntos. Así como en el futuro el cáncer etapa 3 de Almond que regresa es un elemento para alterar el orden, hubiera sido igual de atrapante o sustancioso más bien que en el pasado hayan integrado otro elemento que viniera a alterar el orden. También tenemos el cáncer que llega por primera vez en el pasado, pero es cuestión de 2 escenas para que lo superen y ya la hayan pasado a remisión. Y ahora que lo pienso, en eso de conseguir conflicto en el pasado hubieran integrado un poco más a la familia, ya sea de Almond o de Tobias, a los cuales vemos muy poco. Si en el pasado hubiera estado otro conflicto tan claro y fuerte como lo es el del futuro, la historia habría sido más interesante por sí misma y no por la manera en la que es presentada, con este serpenteo entre estos dos periodos, porque debido a la ausencia de esto sí se llega a ver un poco neutro y predecible el rumbo que va a tener todo. Eso sí, dentro de esta historia el dolor por el que pasan los protagonistas es explorado como una especie de experimentación que aporta una afectación del espectador tan fuerte como si ya conociéramos a los personajes de mucho antes. La escena de la final del concurso de cocina y luego que tienen ese momento hermoso en la pista de hielo con su hija, no les puedo describir cuánto me hizo llorar. Está
tan bien construida, así como la escena del parto en la gasolinera o los entrenamientos del concurso de cocina, logran transmitir con mucha facilidad las emociones, los colores con los que quieren repuntar al espectador, y que para mí fueron los más memorables de toda la película. Pero claro que ahí no solo tiene que ver cómo la dirección ideó estas escenas, por supuesto que también las actuaciones, y que si no fuera por las actuaciones, gente, esta película hubiera empezado a tambalear en momentos supremamente importantes. Pero Florence Pugh y Andrew Garfield presentan una química de otro nivel y dan unas interpretaciones que en muchas ocasiones son las que sostienen las escenas y las que alimentan la retención del espectador, incluso mucho más que la historia en sí. Florence Pugh interpreta a Almond como una mujer libre, transparente, pero también a alguien muy responsable y decidida por priorizar sus sueños. Es genial incluso ver cómo ella, después del cáncer, logra cambiar muchas de sus perspectivas por las cosas a las que se mantuvo apática toda su vida, hasta que llega Tobias y hasta que el cáncer toca su puerta. Florence Pugh es la reina de la verosimilitud y esta película lo confirma una vez más. Andrew Garfield tampoco se queda atrás. En su personaje Tobias puedo ver a un hombre que al conocer a Almond empieza a asumir muchas de sus responsabilidades, y es un cambio que se nota mucho en ese camino del personaje, porque cuando estaba conociendo a Almond transmite la personalidad de un hombre inseguro, sobreprotegido, pero luego de que se convierte en padre, donde es más claro, de repente muestra madurez y un crecimiento personal bastante notorio, que ya no es simplemente un hombre ingenuo e inocente como se veía desde el inicio. Al final logra convencer, sobre todo con la escena final específicamente, por el padre tan bueno y cariñoso que es. We Live in Time logra ser inesperadamente conmovedora. Como les digo, yo no dejaba de llorar hacia el final, pero también, y compartiéndoles un poco de mi experiencia, fue una película muy fácil de superar. Yo 10 minutos después de salir ya estaba pensando en la película del siguiente video, más que terminar de definir qué es lo que pensaba de esta película. Con esto voy a que no me parece que vaya a ser memorable o vaya a trascender, sobre todo por lo sencilla que es su historia, en la que logra destacar más por sus actores y la manera en la que es presentada, mucho más que lo que tiene que dar por sí misma, y eso no está mal, porque pues miren, al final terminó siendo una buena película, muy linda, pero como les digo, no considero que se me hayan quedado grabados muchos de sus momentos con los que se notaba que querían que fuesen con los que la gente se llevara de esta película. Yo por eso a We Live in Time, o El tiempo que tenemos, le doy un 7.5 de 10. Estoy entre decir que es meh y buena esta película, la verdad aún no me decido, pero también quiero dejar en claro, gente, que si alguno de ustedes decide ir a verla, tengan la tranquilidad de que no van a perder el tiempo. Van a llorar, van a reír, y si tú ya la viste y si te pareció memorable y crees que va a ser muy icónica, o simplemente te gustó y ya, o si no te gustó, déjamelo todo en los comentarios. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas ni uno solo, y si ya estabas aquí, confírmalo con un like y compartiendo este video para que cada día seamos más. Y les agradecería bastante si en mis redes sociales me siguen como @JuanesMob en TikTok e Instagram. El link se los dejaré en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós.